Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Cosas importantes, teléfono de contacto 601-487-113. Ahí podéis mandar las dudas, comentarios y preguntas sobre los temas que vemos martes, jueves y viernes. Suscribiros al canal, importante, porque ahí podéis ver todos los vídeos que hemos grabado anteriormente y el que estamos grabando el día de hoy. Pero si lo que queréis es escucharnos por radio, con el enlace relaxfm.es, en cualquier parte del mundo, de 6 a 7, calculando las diferencias horarias, nos podéis escuchar. Que como siempre, mandamos pues unos apapachos, un abrazo a toda la gente de habla hispana que sabemos que nos sigue de esos lugares, que es de agradecer. Y bueno, dicho todo esto, vamos a presentar a la parte importante del programa, que son los colaboradores, las colaboradoras. Hoy está con nosotros Nayara González, que es impulsora y creadora de proyectos de transformación. Nayara, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Silvia Rubio, que es terapeuta holística, conferenciante y escritora. Silvia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien, gracias. Y Laura Giner, que es terapeuta integrativa especializada en salud emocional y biodescodificación. Laura, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias, muy bien, muy bien. Pues si estamos todos bien y os parece, vamos a empezar con el tema, que es un tema que me lo siguen pidiendo mucho, porque obviamente es algo que nos perjudica de sobremanera en nuestro día a día, ¿no? Y hace que nuestra vida se vuelva pues mucho más complicada y menos placentera. Y es el tema de la preocupación. Ahora bien, ¿creéis que el ser humano se preocupa en exceso? ¿Y por qué? Nayara, empezamos contigo. ¿Nos preocupamos en exceso y por qué? Pues a mí lo primero con lo que me conecta la preocupación es con la necesidad de control. Como querer tenerlo todo bajo control, querer saber qué es lo que va a pasar para poder anticiparnos, para poder reaccionar, y porque tenemos también unas expectativas de qué es lo que queremos que ocurra, ¿no? Y nos cuesta movernos fuera de ahí, confiar y fluir en la vida. Entonces, bueno, para mí, pues sí, estamos excesivamente preocupados y preocupadas, pero me lleva mucho a esta parte, ¿no? A la parte de querer controlar. Esto es el primer concepto que Sí. introduzco. Es una situación que suele pasar, ¿no? Ese querer controlar lo que a veces nos hace preocuparnos de más. Interesante. Silvia, ¿tú qué piensas? ¿Nos preocupamos en exceso y por qué? Vale, yo creo que también estoy de acuerdo con Nayara, pero yo creo que también es algo que nos han enseñado, es decir, ante un problema, si tú no te preocupas es como que pasas del problema, o sea, como que no le das importancia, cuando en realidad la preocupación no sirve para resolver el problema, ¿no? Pero bueno, yo creo que también a nivel, pues eso, cultural, etcétera, ay, fíjate lo que ha pasado, tal, y estás ahí como en un bucle, y al final yo muchas veces digo, bueno, pero ¿y esto a qué nos lleva? O sea, en realidad a no darle ninguna solución. Entonces, sí, creo que nos preocupamos demasiado y deberíamos fluir también y dejar un poquito que las cosas se pusieran en su sitio. Pues totalmente cierto, ¿no? Eso pasa así. Y vamos a ver más adelante en el programa qué podemos hacer para que, si así lo decidimos, no suceda. Laura, ¿tú qué piensas? ¿Nos preocupamos en exceso y por qué? Yo estoy de acuerdo con ambas, con Nayara y con Silvia, con respecto al control y al exceso de preocupación. Y creo que sí, creo que es algo que un poquito nos han enseñado para intentar evitar lo que supone para nosotros el que se presente algo que nos mantiene en incertidumbre, ¿no? Yo creo que el problema está en la incertidumbre. No nos gusta tener incertidumbre sobre lo que va a pasar en el futuro, porque bueno, necesitamos, como bien decía Nayara, controlar la situación. Y añado que también es un condicionante que traemos del pasado, porque no nos gusta exponernos a cosas nuevas, a situaciones nuevas. Queremos estar en el estado de confort, y preocuparnos hace que, como bien dice Nayara, podamos controlar y entonces saber por dónde tenemos que tirar, ¿no? Pero creo que también tiene mucho que ver qué experiencias hemos vivido en el pasado que nos han causado miedo, que no hemos sabido controlar, y también las anticipamos cuando se presenta algo nuevo, y entonces es cuando nos preocupamos. No queremos revivir esa sensación de nuevo. Pues totalmente de acuerdo, ¿no? Además es curioso esa necesidad de controlar, porque al final ya sabemos que no controlamos nada, ¿no? Por lo menos de nosotros hacia afuera, ¿no? Entonces, qué absurdo invertir tiempo y energía tratando de controlar situaciones que no podemos controlar y preocuparnos por cosas que son inevitables, ¿no? Así que, pues es interesante. Una pregunta que se me hace compleja, pero que es necesaria. Nayara, ¿la preocupación es una consecuencia o es una elección?
Pues para mí es una lección desde el momento en que yo lo hago consciente, ¿no? Cuando yo soy consciente de que estoy ocupándome antes de tiempo de algo que no puedo controlar, como estábamos diciendo, o que no está ocurriendo ahora, ¿no? Porque otra de las cosas para mí es importante es la preocupación, significa que estoy en el futuro, no estoy aquí, en este momento presente, con lo cual, si yo me ocupo de lo que tengo ahora, elijo no preocuparme. Entonces, bueno, pues en ese sentido es una elección. En cuanto a si es una consecuencia, si lo vemos como explicaba Laura, ¿no? Que tiene que ver con experiencias que yo he tenido, pues en ese sentido sí se puede entender como una consecuencia. Así que yo, como buena gallega, te voy a decir que depende desde qué lugar lo mires, ¿no? Pero desde luego a mí me gusta mucho siempre centrarnos en nuestra responsabilidad como personas, que es yo puedo elegir desde dónde reacciono a una situación que ocurre o a algo incluso que va a ocurrir en un futuro, ¿no? Y siempre tengo esa llave de poner... Pero nos has quedado bloqueada, Nayara, pero bueno, me imagino que ya estabas terminando. Silvia, ¿tú qué piensas? ¿Consecuencia o elección? Pues conciencia para... yo creo que es ambas. Consecuencia de ese bagaje que tenemos a nivel de ancestros, eso que nos han enseñado y que no sabemos hacerlo de otra manera, ¿no? Y que nuestros padres lo hicieron así, etcétera, etcétera. Y elección desde el momento que tú desconectas de tu momento presente y dices, yo elijo, en vez de ver mi momento presente, elijo esta preocupación que no me sirve para nada y que me lleva, pues eso, desde el pasado al futuro y me saca de mi centro, ¿no? del aquí y el ahora. Entonces, para mí sería ambas opciones. Pues ahora vamos a ver, porque es muy diferente vivirlo de una forma y vivirlo de otra. Ahora vamos a ver en qué radica la diferencia y qué nos interesa más, ¿no? Laura, ¿tú qué piensas? ¿Consecuencia o elección? Igual, pienso que ambas cosas depende de la raíz que escojas, ¿no? Yo creo que se convierte en una elección a nivel de responsabilidad personal, como dice Nayara también. Es claro, en realidad somos responsables de tener la libertad de escoger desde dónde nos preocupamos y para qué. Es que más bien la pregunta sería ¿para qué nos preocupamos, ¿no? ¿Qué estamos cubriendo cuando yo me preocupo? Cuando yo me preocupo, ¿qué estoy cubriendo en mí? ¿Qué estoy intentando proteger? ¿Qué quiero evitar? ¿No? Entonces, ahí sí que sería. Y luego, por otro lado, la consecuencia también viene dado por las creencias, también como es que es una mezcla, ¿no? Bajo mi punto de vista, como dice Silvia, tenemos creencias sociales, personales, vividas en nuestra vida, en nuestro pasado, que nos llevan a anticiparnos con miedo, con la emoción del miedo, porque de alguna manera nos ayuda a desarrollar eso que nos preocupa, ¿no? Pero casi siempre yo creo que tiene que ver con eso, con el tema de las creencias y con la libertad es que somos libres de elegir cómo nos enfrentamos ante lo que nos ocupa, como decía Nayara, ¿no? Desde el presente podemos escoger hacerlo desde el presente o podemos escoger anticiparnos para controlar el futuro. Pues esto es cierto, ¿no? De forma relativa o subjetiva lo vivimos como una consecuencia y una elección, pero de forma absoluta realmente no es una consecuencia. Lo vivimos así porque así lo hemos aprendido, así nos han enseñado. De hecho, hay mucha gente que piensa que preocuparse es inevitable, pero al final de todo es una elección. Porque si no fuera así, ante situaciones donde hay gente que se preocupa, hay gente que no se preocupa. Si fuera una consecuencia de la situación per se, todo el mundo se preocuparía por las mismas cosas. Y sin embargo, la realidad es completamente diferente. Entonces, es una elección. ¿Y por qué es importante verlo de esta forma? Porque si lo vivimos como una consecuencia, Nayara, no sé si tenga esto sentido, no tenemos el poder. Estamos perdidos. O sea, estamos condenados a preocuparnos por muchas cosas. Ahora, si empezamos a entender que en realidad es una elección que nos va a costar, ¿no? Llevar de un lado a otro, o sea, traspasar esa preocupación y entender que es un proceso que podemos trabajar, nos vamos a dar cuenta que al final el preocuparnos o no depende de nosotros, ¿no, Nayara? Así es lo que hablaba antes, para mí ese poder es esa capacidad de responsabilizarnos, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo que al final, cuando hablamos de que es una elección, es una elección. Si algo es una elección, es que siempre puedes elegir, ¿no? ¿Qué pasa? Que el tema de la consecuencia simplemente es darte cuenta de dónde viene
¿no? Es producto de algo que puede ocurrir, que también para mí, ahora estaba pensando y digo, yo creo que las personas que somos así muy mentales, ¿no? Que es como, estamos muy en esta parte, ¿no? Ya sea pues por el elemento que traemos, lo que sea, estamos aquí, es como que nuestra cabeza siempre busca, ¿no? Muchísimas posibilidades, es como que hay un movimiento excesivo y entonces esto también me lleva a mirar mucho más allá y a mirar muchas más cosas, ¿no? Entonces, ese ser capaz de entender, bueno, pues esto es algo que yo puedo manejar, ¿no? Incluso la mente es algo que yo puedo manejar y que si yo realmente me alineo con ella, el poder que puedo tomar para realmente crear lo que deseo es enorme, ¿no? Entonces ahí está esa palabra del poder, para mí es brutal, ¿no? Es esencial. Claro. Es que al final la preocupación tiene que ver totalmente con nuestro proceso mental, ¿no? En la medida que vayamos trabajando ese proceso. Además, curiosamente, si bien es cierto que nosotros pensamos muchas cosas, la preocupación tiene más que ver con la parte negativa, ¿no? Con el hecho de pensar cosas que pueden pasar, que nos pueden afectar de forma negativa, ¿no? Cuando hay las mismas posibilidades que nos pasen cosas positivas. Ahora bien, Silvia, ¿cómo piensas que nos afecta estar preocupados? Porque hay personas que le dan mucha importancia, pero en realidad, ¿cómo piensas que nos afecta? Pues nos afecta, y yo creo que negativamente, porque como bien he dicho antes, te saca de tu centro, del aquí y del ahora, dejas de vivir tu vida y de experimentarla, entonces te baja la vibración. O sea, y también estaba yo pensando que es como, o por lo menos desde mi punto de vista, como que también te conecta con la culpa. A veces no sabemos qué hacer ante una situación, te sientes culpable porque no sabes qué hacer o no eres capaz de hacer nada, entonces dices, venga, pues por la culpa voy a preocuparme. Y entonces te sientes como que estás haciendo algo y en realidad no estás haciendo nada, estás metiéndote pues en un bucle que a lo mejor no te permite ver otras perspectivas, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, te baja la vibración, te hace meterte en una energía que no te permite ver otras soluciones. Y o sea, no podría buscarle ninguna cosa positiva, ¿no? O sea, que nada bueno. Laura, ¿tú qué piensas? ¿En qué nos afecta estar preocupados? ¿Cómo nos afecta? Bueno, yo creo que nos afecta sobre todo en nuestra paz interior, porque realmente creo que cuando nos preocupamos, porque además, básicamente para mí la preocupación es algo natural, o sea, no podemos pretender, porque es un trabajo, yo creo, que de toda una vida, de muchas vidas, el controlar esa parte de ego, ¿no? Que quiere que las cosas sean como quiere que sean, ¿no? Y olvidarnos de los resultados. Casi siempre estamos en la expectativa. Entonces, yo creo que la preocupación está muy ligada a lo que esperamos de nosotros. Entonces, existe también mucha exigencia, ¿no? Y mucho juicio, ¿no? Como dice, hay una culpa, hay una sensación. Y luego, claro, lógicamente es lo que se supone. Ocúpate, se suele decir, no, ocúpate, no te preocupes. Bueno, eso es fácil. Pero cuando se nos presentan situaciones nuevas donde nos da vértigo actuar o tener que estar expuestos o tener que buscar ese reconocimiento, porque no nos olvidemos que somos como a veces nuestro niño pequeñito sale al encuentro de esas anticipaciones que busca una serie de cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que se mezclan un montón de historias ahí. Y con respecto a lo de que decían ayer con la mente, ¿no? Lógicamente, creo que podemos desarrollar mucha capacidad para intentar controlar más que lo que va a pasar desde la mente, dejar liberar esa parte mental e intentar buscar si realmente tiene sentido de lo que yo me estoy preocupando, ¿no? Para mí son las creencias las que realmente nos llevan a preocuparnos, porque no siempre nos preocupamos todos de la misma forma con los mismos asuntos, ¿no? Pues muy cierto lo que estás diciendo, Laura, aunque yo no sé si la palabra sería natural o normal. Porque si yo me imagino un grupo de bebés que crecen sin esa presión social, sin esa televisión, sin esos padres que como ejemplo se preocupan y no vieran la preocupación,
¿realmente sería un grupo de gente que se preocupara? Yo creo que no, yo creo que lo vivimos como una normalidad, pero no creo que sea natural. Pero bueno, vamos a verlo ahora porque es muy interesante lo que estás comentando. Nayara, espera, Santiago, antes de que sigas, a mí en esta última pregunta que estabas haciendo de cómo nos afecta, a mí me gustaría incluir algo que, bueno, para mí a lo largo de mi vida, porque esto de la preocupación pues ha sido un trabajo para mí importante. Es como digo, bueno, me tocó el tema, vamos, que mucho ha sido también máster para mí, ¿no? Y yo puedo decir que para mí una de las cosas en las que más me ha afectado la preocupación en mi vida ha sido a nivel físico, a nivel corporal. O sea, sentir como cuando tú estás preocupado por algo y estás en ese futuro y estás en esa parte, pues te genera emociones como la ansiedad, ¿no? Como el miedo, y todo tu sistema se dispara. El sistema nervioso afecta al estómago, afecta, bueno, ya sabéis que está, pues todo nuestro cuerpo está conectado, ¿no? Entonces, para mí, una de las cosas que ocurre cuando vivimos en preocupación absoluta es esa parte de sintomatología física que empezamos, ¿no? Esa somatización también. Entonces, bueno, creo que es importante también poder ver, porque hay personas que a lo mejor te dicen, pues tú, pues los hombros cargados, y tú le hablas de la parte emocional, ¿no? ¿Y qué tendrá que ver, ¿no? Todo esto. O bueno, estás preocupado por algo, estás viviendo una situación, claro, después te cuentan todo lo que están viviendo y tú dices, pues ¿cómo no vas a tener el estómago, ¿no? Si no has tragado esta situación? Entonces, es que bueno, tenéis toda la razón. Yo creo que si nos diéramos cuenta realmente de todo el daño que nos hace esa emoción, ¿no? Esa preocupación, yo creo que trabajaríamos más en dejar de preocuparnos, porque es a todos los niveles, no solamente a nivel físico, emocional, psicológico, vibracional. Es que ni siquiera podemos dar pasos completos en la vida porque estamos preocupados por lo que pueda pasar. O sea, ¿cuántas cosas no hemos hecho en nuestra vida por miedo a lo que pueda pasar? Y eso nomás es como un ejemplo de preocupación, ¿no? De que las expectativas que tenemos no se cumplan. Entonces, por supuesto, es una situación que si podemos evitar, por eso también vamos a dar herramientas, la invitación es que lo hagamos, ¿no? Ahora bien, la preocupación, Silvia, ¿tiene más que ver con la realidad o tiene más que ver con lo que imaginamos que puede pasar? Pues yo creo que más que ver con lo que imaginamos, ¿no? Porque cuántas veces nos ha pasado, ¿no? Que nos han contado una cosa y nosotros nos hemos empezado a montar una película, bueno, sobre todo yo que mi imaginación es como muy activa y tal, y me he montado una película y tal, y luego lo he mirado fríamente o lo he contrastado y he dicho, madre mía, pero si es que no tiene nada que ver con la realidad. Entonces, sin duda, es la segunda. Definitivamente, ¿no? Laura, ¿tú qué piensas? Dame un Realidad. segundo, que es que hay una máquina en la calle. Dame un segundo que cierro la ventana un momento. Vale, si quieres vamos con Nayara primero. Nayara, ¿tú qué piensas? ¿Realidad o imaginación? pues la vida a mí me demostró que imaginación total, porque muchas veces pues me coloco en esa situación, ¿no? Me colocaba en esa situación, imaginaba todo lo que podía ocurrir y cuando llegabas nada que ver, ¿no? La vida es además imprevisible y tenemos la capacidad de montarnos películas en la cabeza que pueden llegar a ser muchísimo peores de lo que la vida nos pone, con lo cual para mí, vamos, muchas veces es imaginación absoluta, ¿no? Y que lo digas, ¿no? Menudas historias nos montamos nosotros mismos. Laura, ¿tú qué piensas? ¿Realidad o imaginación? Bueno, sí, es imaginación y miedo a una posible realidad. Pero claro, es como, a mí lo que me pasa es, además yo me río muchas veces, ¿no? Porque es el estado mental en el que te encuentras que dices, bueno, además te planteas casi siempre lo peor. Y como bien decías tú al principio, ¿por qué voy a plantearme que lo que va a pasar es lo peor? Precisamente para poderlo controlar, ¿no? Pero ¿qué es lo bueno y qué es lo peor y qué es lo mejor? ¿No? Entonces entramos en ese bucle. Pero sí, yo creo que son películas que nos montamos por miedo, sí. Creo que sería un estado de ficción desde el estado mental y como nosotros podemos generar con nuestra mente una parte o la otra, también pues es positivo saber que podemos generar cualquier resultado si proyectamos desde la mente lo que queremos, ¿no? Básicamente. Así es, ¿no? Además, yo les preguntaría a los que nos están escuchando, de las cientos de miles de veces que nos hemos preocupado, que os habéis preocupado, ¿cuántas veces ha pasado eso que os daba miedo que pasara?
¿Cuántas? Entonces, no es razón suficiente para entender que la preocupación no está en la realidad, está en nuestra imaginación, que es verdad, que es muy complicado. Y ahora vamos a ver cómo podemos tratar de trabajar con esto, ¿no? Porque la siguiente pregunta, Silvia, es, ¿podemos dejar de preocuparnos realmente o esto es una utopía? Se puede dejar. Lo que pasa es que es un trabajo muy difícil y, bueno, desde mi punto de vista, y de mucha introspección, de ver ese problema o esa situación que no podemos controlar y decir, vale, la situación es la que es. O sea, es un poco como coger las riendas de esa mente ahí que empieza como a hacer un bucle y empezar un poco como a dialogar con ella. Yo utilizo mucho ese diálogo conmigo misma, ¿no? Y decir, vale, ¿esto dónde me lleva? Es como ir planteándote por partes, vale, ¿qué puedo hacer aquí? ¿Dónde me lleva? Y a mí o sea, yo utilizo mucho, por ejemplo, los mantras, las frases. Pues mira, gracias situación por lo que me estás mostrando, aunque ahora mismo no lo entienda. Entonces es como que rompo a nivel energético esa preocupación, rompo y mi mente puede un poquito dilucidar otro tipo de cosas, ¿no? Pero creo que es una de las cosas que a mí más me cuesta o me ha costado. Es como un entrenamiento, ¿vale? A nivel mental y energético. Yo creo que es tal cual, ¿no? Obviamente, cualquier tipo de estos cambios nos va a costar, Sí. porque estamos tan acostumbrados, lo hemos mamado tanto, ¿no? A nuestros seres queridos, a nuestros amigos, a la televisión, en todas partes la preocupación, que la vemos como algo normal, y no es tan normal. Nayara, ¿tú piensas que podemos dejar de preocuparnos o esto es una fantasía? Mira, yo creo que podemos, a través de esa conciencia que hablábamos, hacer un trabajo enorme, ¿no? Y de que aunque llegue a... porque nuestra mente, pues, funciona, su naturaleza es estar funcionando. Entonces, aunque llegue algo, yo poder tomarlo y llevarlo a un lado o dejarlo, entregarlo y que cada vez eso ya llegue con menos frecuencia, ¿no? Es lo que yo llego viendo que ocurre. ¿Qué pasa? Para mí hay dos niveles de trabajo en todo esto. La primera es esta parte mental, ¿no? De ir siendo consciente de cuándo está llegando esto, de cuándo me estoy colocando desde este lugar y decidir soltar, confiar y utilizar pues, cualquiera de las herramientas que me llevan más a la parte mental. Y después para mí hay un trabajo profundo. Lo que yo llevo visto en mi experiencia y en mi vida, en mis propias carnes, hay determinados temas que son básicos en cada uno de nosotras y de nosotros, que eso nos puede generar pues, diferentes emociones. A unos les conecta más con la ira, a otros con el miedo, con la ansiedad, con la preocupación. Entonces, realmente hay un nivel profundo en el que es necesario entrar. Es decir, hay determinados temas. Yo, fíjate, una de las cosas que me pasaba en mi vida era el miedo a las enfermedades, a la muerte, a esta parte. Claro, a mí no me llegó solo con hacer un trabajo mental, que lo he hecho mucho, sino que he tenido que entrar a un nivel mucho más profundo para ir a ver qué había conectado con todo ese tema. Y es increíble cómo luego vas sintiendo que ocurren las cosas en tu vida y que esa preocupación ya no sale de esa forma, sino que hay un cambio interno en la mirada hacia toda esta temática. Y es como tú dices, ¿de dónde viene todo este cambio? ¿No? Pues de haber entrado a lo profundo, a los temas que me conectan con eso que me preocupa, ¿no? Entonces, yo creo que es importante las dos partes, el trabajo con lo mental y el trabajo con lo profundo, con el cuerpo, con el inconsciente, con el emocional. Definitivamente nadie dijo que fuera fácil, pero sí se puede hacer. Además, Laura, a mí en los talleres, cuando vemos estos temas, que la verdad es que me gustan bastante, porque nos afectan mucho a todos, la gente me dice, pero Santi, si la preocupación tiene que ver con los pensamientos y yo no elijo qué pensar, estoy jodido. O sea, ¿cómo dejo de pensar cosas que me causan preocupación? ¿Qué le podríamos decir, Laura? Bueno, pues a ver, lo que quería comentar, por ejemplo, antes, si yo puedo elegir qué puedo pensar al respecto, ponerme en la posición, es que claro, hay una posición neutral que yo siempre aconsejo. Si cuando yo me preocupo, lo que estoy es teniendo miedo a los resultados de lo que salga, una de las cosas que yo propongo es salir de
digamos de alguna manera, como salir de lo que esperamos de ese proceso, entregarlo como, es que yo estoy muy a la par de Nayara, porque es entregarlo de una manera incondicional. Pase lo que pase, yo como no puedo controlarlo todo, va a pasar lo que vaya a pasar. El tema es cómo yo me trabajo para gestionar lo que va a pasar. Si yo me preparo y me anticipo y hago una introspección sobre qué es lo que me está suponiendo, de dónde viene ese miedo, esa preocupación, yo luego podría tener herramientas para poder controlar en un momento dado o poder manejar mejor emocionalmente la respuesta que obtenga. Como es, dentro de la incertidumbre pueden haber muchísimas respuestas, ¿no? Y yo lo que suelo decir es, aprovecha la incertidumbre de esa preocupación para ser creativa. Si en la incertidumbre es donde está la creatividad. Si yo busco el control no tengo creatividad, porque estoy buscando a estar atada a una expectativa, algo que estoy esperando de eso que me preocupa. No quiero esto, me estoy negando ante la respuesta de la vida que me está dando una información. Si puedo acompañar esa respuesta con algo positivo y puedo aprovechar esa información para hacer una gestión y sanar cosas personales en nuestro inconsciente que me ayude a ir pasando esas situaciones de preocupación, mucho mejor. Pero dentro de la incertidumbre yo siempre digo lo mismo. Ok, igual que eres creativo para tener pensamientos negativos o pensamientos dañinos que hagan daño, sea creativo para tener pensamientos, no idealizar, que es muy diferente. Yo no estoy hablando de idealizar, estoy hablando de proponer una vibración, que haya una vibración en mi predisposición personal que pueda provocar que esa situación sea de la forma más manejable para mí. Pues muy interesante lo que estás comentando. Yo muchas veces se los digo, ¿no? Digo, a ver, es como los pensamientos con el miedo y con otras emociones. Si no podemos dejar de pensar ciertas cosas, porque en realidad no podemos dejar de pensarlas, o sea, los pensamientos vienen, no les pongas carga emocional, Silvia. O sea, si yo tengo un pensamiento de preocupación sobre algo, bien, déjalo entrar. Bueno, no es que lo dejes entrar, es que va a entrar, lo dejes o no. Pero no le pongas carga emocional. Es anclarte a ese pensamiento y darle vueltas lo que te va a mantener en la preocupación. Si yo tengo un pensamiento de que mi hijo no ha llegado a las 5, me viene que le puede haber pasado cualquier cosa, pero no me anclo a ese pensamiento, sino que lo dejo, no va a ser tan fuerte como si realmente le doy ese enfoque, ¿no, Silvia? Sí, así es. Y además me viene a la mente una frase que dice, donde pones tu foco, pones tu energía, ¿no? Entonces, claro, ante una situación, como has dicho tú, que tu hijo llega a las 5 de la mañana, puedes decir, ostras, ha llegado a las 5 de la mañana. Bueno, y decir, bueno, yo sé que está todo bien. Es decir, como lanzar energéticamente esa afirmación, yo sé que está todo bien y ya seguir en tu tal. Pero si tú empiezas ahí en el bucle, pues que le habrá pasado, pues no sé qué, cuando llega, lo primero le montas un pollo que no tiene nada que ver, que a lo mejor estaba tomándose un café con lo que sea, y tu estado, vamos, tu estado vibracional ha bajado al subsuelo, ¿no? Entonces, ¿qué es complicado? Sí, porque con las personas además que queremos, que son por las que nos preocupamos y creemos que hacemos algo útil por ellas, pues, pero en realidad es el control, ¿no? El foco. Así. Y siguiendo el hilo, Silvia, de lo que estás diciendo, Nayara, estamos tan acostumbrados a preocuparnos, lo tenemos tan en nuestras vidas, que asociamos el amor y el cariño con la preocupación. Me explico, si tú y yo somos pareja y no llegas a la hora que has dicho, y yo no me preocupo, seguramente vas a decir que ya no me quieres. O sea, no te preocupas por mí, que ya no me quieres, ¿no, Nayara? Totalmente, y por tus hijos y por, ¿no?, muchas madres que tienen esta sensación de cuanto más me preocupo, más estoy amando y protegiendo, ¿no? Porque muchas veces también, y sobre todo, creo que es algo cultural, más a las mujeres se nos enseña que esta es la forma de cuidar, ¿no?, al otro, a la otra, esa protección, que realmente, claro, aquí es donde está muchas veces el juego, ¿no? Vuelvo a lo mismo, ¿es a veces preocupación o es control?
Y porque al final cuando estoy en esa preocupación sobre la otra persona, muchas veces lo que la otra persona siente es, está intentando controlarme, ¿no? Y en las familias muchas veces hay estas dificultades porque yo siento que me controla porque es la forma en que ella lo expresa, ¿no? O él lo expresa, pero realmente lo que hay detrás es una preocupación enorme y no sé cómo hacerlo, no sé cómo gestionarla, entonces lo traslado a ti. Y volvemos otra vez pues, a ese miedo, ¿no? De que a los demás le ocurra algo, de que hagan cosas que yo considero que no tienen que hacer, ¿no? Entonces... Claro. Es que al final hay que dar a entender a la gente que nos está escuchando que la preocupación no tiene que ver con el cariño ni con el amor. Al contrario, tiene más que ver con la falta de consciencia o la falta de conocimiento, ¿no, Laura? Sí, bueno, yo creo que es el contrario al amor es el miedo. Entonces volvemos a lo mismo. Si yo creo que yo quiero cómo sean quiero que las cosas sean como yo quiero que sean, si no consigo que sean como considero que sean, es cuando yo intento controlar. O sea, es así. Entonces, hay una parte que también es muy curiosa y es que vuelvo a lo de antes también, ¿no? Es una cuestión de soltar la situación, soltar. No solo es fácil decirlo, venga, pues suelto y si mi niño venga a las 5 de la mañana, no, pero esa persona también tiene que vivir una experiencia y esa persona es única en esa experiencia. Entonces, luego yo puedo aportar desde una conciencia o desde un estado diferente, puedo hablar mejor y con más calidad con esa persona o con mi hijo en caso de que llegue a las 5 de la mañana, pero nos cuesta mucho soltar lo que no queremos, como no queremos que sean las cosas. Entonces, nos desconectamos del amor porque somos los primeros que nos juzgamos. Entonces, somos que estamos separados del amor y como estamos separados del amor, actuamos en consecuencia a lo que podemos juzgar de nosotros mismos, ¿no? Entonces, yo creo que es una cuestión de aprender a soltar y respirar porque hay una historia muy interesante que es las interpretaciones dentro de ese control. Yo estoy interpretando que mi hijo viene tarde, yo estoy interpretando desde desde mi programa mental que llevo en toda mi vida que ese niño se está burlando o no me está haciendo caso, está faltando mi autoridad, yo estoy interpretando todo el tiempo. Las interpretaciones tienen mucho que ver en todo esto. Es que es tan sencillo como entender, porque yo se los digo, vamos a ver, si preocuparnos nos ayudara a conseguir lo que queremos, yo sería el primero, yo os apoyo, vamos a hacer un grupo de preocupación. Pero que me diga a mí alguien, Silvia, ¿qué ha conseguido preocupándose? Nada. Cólicos, enfermedades, malos tratos. Sí, efectivamente. Esos problemas de úlceras, esos problemas de espalda, esas taquicardias, o sea, es que si te pones a enumerar síntomas, vamos, ese dolor de cabeza, pero efectivamente nos han enseñado, y sobre todo, bueno, quizá más a las mujeres, en que si no te preocupas no eres una mala madre, o sea, eres una mala madre, o eres una persona, una pasota, o eres... Entonces tú dices, claro, voy a preocuparme porque yo soy una buena madre, porque yo soy una buena esposa, una buena hija. Entonces dices, bueno, claro, es un poco, se trata aquí de analizar esas creencias, esa programación que nos han ido metiendo, ¿no? Bueno, pues porque no se ha sabido hacer de otra manera o por lo que sea, y analizar esa programación y volver a reprogramarnos, ¿no? Y a tomar nosotros nuestro camino, nuestras herramientas y nuestras propias, esas conclusiones, ¿no? Es primero entender que la preocupación la podemos elegir. De hecho, la estamos eligiendo. Y así como elegimos preocuparnos, podemos elegir dejar de preocuparnos. Y segundo, si como es verdad, porque a veces una cosa es que quieras hacer algo y otra cosa es que puedas hacer algo. Si no sabes cómo hacerlo, pues busca ayuda. Busca gente que te ayude en ese proceso. Pero por supuesto que se puede dejar de hacer. Además, si nos vamos a nuestra historia, en Nayara hay muchas cosas que hace 10 años nos preocupaban que ahora no nos preocupan. ¿Cómo es eso? Si intrínsecamente tuvieran una preocupación anexa, nos preocuparíamos toda la vida. Sin embargo, nos damos cuenta que ahora ya no nos preocupan y es precisamente porque podemos cambiarlo, ¿no, Nayara? Así es, y yo vuelvo a insistir también en que realmente al final el trabajo personal, la evolución personal y todo lo que mi
miras ahí dentro de ti, va haciendo cambios dentro, ¿no? Al final ya no hay esas cargas a diferentes niveles de patrones mentales, a nivel corporal, todo lo que llevamos grabado también en el cuerpo, ¿no? Y cuando vamos quitando esas capas que nos pesan tanto y que nos impiden llegar a ese ser que somos, pues vamos notando esa liberación, quiero decir, ¿no? Porque el ser, ¿realmente creéis que el ser se va a preocupar de algo? No, el ser solo es, ¿no? Entonces, si es presencia absoluta, con lo cual, cuanto más trabajo vayamos haciendo de quitar todas esas capas relacionadas con esa parte más de ego, pues más estaremos en esa presencia y con lo cual no habrá esa preocupación, ¿no? Además de que de verdad, no preocuparse es la hostia. O sea, vivir sin preocupaciones o con las menos preocupaciones posibles es maravilloso. Que además yo no entiendo una vida feliz con preocupaciones. Es muy complicado ser pleno o vivir una vida placentera o feliz lleno de preocupaciones, como pasa la gran parte de la humanidad, ¿no? Pero bueno, antes de seguir con el tema, ¿qué os parece si nos presentamos para que la gente os conozca un poquito más, sepa dónde contactaros y qué hacéis? Y ya después vamos con dudas, comentarios y preguntas. Laura, ¿te parece bien que empecemos contigo? Sí. Bueno, yo lo primero quería agradecer, porque lo que siempre hago es agradecer, es una oportunidad, ¿no? Da igual las respuestas y lo que me traiga esta experiencia, ¿no? Pero agradezco hoy este encuentro tan bonito, ¿no? Y además es una experiencia nueva para mí. Y bueno, pues la verdad es que simplemente el hecho de colaborar y poder participar con lo que yo pueda conocer en caso de continuar, pues bueno, hoy estoy un poco nerviosa porque es la primera vez que me enfrento a algo así. Y bueno, y por otro lado, pues ofrezco mis servicios como terapeuta de todos estos años que llevo acompañando a personas a que encuentren la paz, la tranquilidad. Entonces lo hago a través de varias técnicas diferentes y intento, pues bueno, pues eso, acompañar y guiar a través de la biodescodificación, a través de procesos de la naturaleza también. Trabajo con medicina natural, bueno, con la niña interior, digamos, el concepto de salud emocional es algo que llevo trabajando muchos años y está acompañando a mucha gente a cambiar esas creencias, esas interpretaciones que tenemos de la vida que tanto daño nos hacen. Entonces, bueno, digamos que si alguien está en el caso de tener conflictos repetitivos, bucles, estados que no les hacen estar en paz, pues bueno, podemos intentar hacer algo con esto, ¿no? Así que bueno, ese sería un poquito... Y bueno, en redes, bueno, tengo mi... Dime. ¿Me ibas a decir? Sí, nada, tengo la página web que es recientemente sacada, que es www.naturalezasensible.com.es, y luego estoy en redes también, en Instagram, en Twitter y en Facebook, por Laura Giner NS de Naturaleza Sensible. Y bueno, pues nada, quien quiera ponerse en contacto puede entrar en la página y leer pues una serie de artículos que voy transmitiendo. Pues Laura, me parece maravilloso. Y mira, siguiendo el hilo del programa, no te preocupes, porque para ser la primera vez lo estás haciendo genial. No lo sé, yo no lo sé, no espero nada. Vamos a dar el ejemplo, que me parece maravilloso. E invitamos a toda la gente, Laura, que le guste lo que haces o lo necesite, que te contacte, ¿vale? Nayara, ¿vamos contigo? Venga, pues yo estoy en Galicia, en la provincia de A Coruña, y pues como tú bien decías, me considero ahora mismo en este momento de mi vida como que la faceta más desarrollada es la de impulsar y crear proyectos de transformación. Yo provengo del área de la educación social, bueno, la terapia familiar y tuve muchísimos años una empresa de proyectos socioeducativos. Entonces, pues la gestión y la creación, el diseño, la evaluación de los proyectos sociales y comunitarios siempre fue algo que estuvo rondándome, ¿no? Y en el 2018 pues empecé a trabajar con el cuerpo, la formación de biodanza, de yoga, y desde ahí empecé, bueno, ya llevaba muchos años trabajando a nivel personal con terapias de todo tipo. Empecé a conectar también con las terapias energéticas
terapia vibracional, registros akáshicos, y ahí fue una apertura enorme, ¿no? Entonces a partir de ahí comencé pues a crear proyectos en los que, bueno, pues aparte de la parte social, incluíamos otras muchas partes, ¿no? Y trabajamos de forma holística con lo físico, con la parte emocional. Entonces llevo mucho tiempo creando proyectos de trabajo en tribu, en grupo, ¿no? Proyectos de hombres y mujeres salvajes, que le llamamos, en la naturaleza, proyectos de círculos de mujeres, trabajos de educación emocional en centros y con peques, intuición, bueno, hay muchas áreas, ¿no? También trabajo con la voz y estoy así en algún grupo de música. Te nos has quedado bloqueada, Nayara. Silvia, a ver, ¿regresas o no? ¿Nayara? Ahora mismo es como... ¿Se me escucha? ¿Sí? Ahora sí, sí. Vale, bueno, pues nada, voy con lo que estaba, que es que ahora mismo estoy con un proyecto en la naturaleza, un lugar pues precisamente pues para poder poner en práctica toda esta transformación interna y esta creación de proyectos. Es un lugar en donde buscamos crear sinergias, en donde la gente puede venir a pasar temporadas o simplemente pues a conectar con la naturaleza en tribu y realizar actividades de creación de procesos personales profundos en este entorno, y se llama pues Asociación Terranay. En Instagram podéis verlo como asociación _terra_nay, y también si entráis en mi página de Instagram, que es A Danza da Volvoreta, o en la de Facebook, que es como mi nombre, Nayara González Fontenla, podéis ver pues todos estos proyectos que estamos creando ahí en tribu, y en el que la gente está invitada a venir a co-crear, pues a proponer, a relacionarse con la tierra desde otro lugar y crear pues ese mundo que realmente creo que muchos y muchas queremos, ¿no? Ok, pues suena muy interesante, y por supuesto invitamos a la gente que le guste, que le vibre lo que haces, que te contacte, ¿vale, Nayara? Gracias. A ti, Silvia, ¿vamos contigo? Sí, bueno, yo también darte las gracias por esta experiencia que siempre me ha encantado, pero bueno, como sabes te hice ghosting al principio, pero bueno, nada, muchas gracias por invitarme. Bueno, pues yo soy terapeuta holística y vivo en Valencia, y últimamente lo que estoy haciendo son visualizaciones guiadas y estoy facilitando constelaciones sistémicas. También aprovecho este momento porque además que el tema de hoy me viene como al pelo, porque a raíz de una situación, de una crisis que tuve a nivel laboral, pues bueno, pues para no caer en la preocupación excesiva, en el bucle, ya sabéis, el abismo, etcétera, etcétera, empecé a escribir, ¿vale? Entonces, en un principio era como un diario, ¿no? Donde un poco trasladar toda mi frustración, etc. Y luego le fui incorporando pues, frases provenientes de las constelaciones, herramientas de crecimiento personal, y al final acabó convirtiéndose en un libro que, bueno, que estoy emocionada. Entonces, quería pues, aprovechar el programa para decir que en septiembre voy a hacer un crowdfunding o una recaudación de fondos a través de la plataforma Berkami para que mi libro Viaje a tu centro interior vea la luz a nivel físico, digital, y también me encantaría que fuera audiolibro, ¿no? Entonces es un... Al gato también le interesa. Primero, ya está puesto aquí, ya él quiere también. Bueno, pues es un libro de crecimiento personal donde uno, las visualizaciones guiadas, invito con la imaginación a que las personas vayan a su centro, a su interior, a que vayan subiendo la energía, a que vayan haciéndose esas preguntas y autoconociéndose, y acabo pues como que cada persona se conecte con su sabiduría interior, con su guía, etc. Entonces, para mí es un libro muy importante porque además de nacer de lo más profundo de mí, ¿no? De esa crisis que en un principio no sabía cómo gestionar, y la gestioné por medio de la escritura, que a mí siempre me ha servido, pues doy muchas herramientas y creo que puedo ayudar a mucha gente a
pues a que si en un momento dado no lo está pasando bien, está en un momento de, pues eso, que no sabe muy bien hacia dónde tirar, pues decirles que hay luz al final del túnel, que a veces las crisis, si se saben gestionar bien con las herramientas necesarias, dan frutos tan bonitos como el que yo puedo decir en primera persona. Y nada, pues eso, simplemente es, decir que sí, bueno, pues me podéis encontrar en el teléfono 611-572-809. Luego tengo una web que es www.conectaconesencia.com y también estoy en Facebook y en Instagram como Conecta con Esencia. Y bueno, y para finalizar, ojalá dentro de unos meses me vuelvas a invitar, Santiago, a un programa tuyo y pueda estar ya con ese libro físico presentándolo en primicia. Pues seguro que sí, y no te preocupes porque por supuesto que te volveré a invitar. Así que nada, Silvia, invitamos a la gente que le guste lo que haces a que te contacte. Pues si os parece bien, vamos, porque ya se nos acaba el tiempo, vamos con preguntas, dudas y comentarios. Nos dice Rubén de Barcelona: yo creo que la preocupación es algo inevitable. Hay tantas cosas que pueden salir mal que es natural que nos preocupemos. ¿O no? ¿Qué pensamos? ¿Quién le quiere contestar algo a Rubén de Barcelona? ¿Silvia? Al principio está bien preocuparse, ¿vale? Para decir, vale, hay un problema, pero venga, va, ya está. Ya sabemos que nos hemos preocupado, que hemos hecho ya lo que nos habían enseñado y ahora pues a coger herramientas y a salir de esa preocupación, a pensar en otra cosa, a ser creativo, a decir mantras, a invocar a tus santos, a tus seres queridos, etcétera. Es decir, a buscar ayuda y a salir de ese bucle. Pues creo que sería la única ventaja que puede tener preocuparse, ¿no, Silvia? Lo que estás hablando. Si te va a servir como herramienta para dejar de preocuparte, pues pasa por ahí, ¿no? Preocúpate. Pero una cosa es que te preocupes una parte de tu vida, una hora, un año, 10 años, y otra cosa es que nazcas, crezcas y te mueras y te mueras preocupado, ¿no? Porque entonces, pues te va a llevar unas cuantas vidas más. Entonces, si es como herramienta, está genial, Rubén. Pero no es inevitable. Ya estamos viendo a lo largo del programa que es algo opcional, que sí te va a costar trabajo, obviamente, erradicarlo, pero que se puede. Y ahí la vida está llena de ejemplos de personas que han pasado de preocuparse mucho a preocuparse poco o casi no preocuparse, ¿no? Entonces, por supuesto que se puede, pero hace falta trabajo. ¿Alguien más le quiere decir algo a Rubén? ¿Nayara, Laura? Sí, Nayara. Sí. A mí me gustaría ver que, claro, él habla de que hay muchas cosas malas que pasan en la vida y creo que una de las cuestiones en cuanto a la preocupación es entender que hay cosas malas o buenas que te pasen en la vida. Quizás hay oportunidades. En cuanto yo veo una situación y la aprovecho para mi propio crecimiento, para observarme, para cambiar patrones, y no me siento víctima de las circunstancias, sino que entiendo que es algo que ha de ocurrir porque tengo que ver algo o porque me tocaba aprender algo, pues al final te preocupas menos porque sabes que realmente son regalos, unos con una forma un poco más fea por fuera y otros con una forma más maravillosa, pero es una oportunidad, ¿no? Claro, cuando entiendes eso que estás comentando y cuando entiendes que preocuparte por algo no va a cambiar la realidad, que lo mejor que puedes hacer simplemente es fluir, soltar, que yo sé que nos cuesta mucho trabajo soltar, pero es que es la verdad, es lo mejor, ¿no? Vale, dice, mi nombre es Ana de Argentina. Yo hace años, bueno, primero un abrazo para los argentinos, dice, yo hace años me preocupaba por todo hasta que entendí que es una tontería, porque lo único que logras es sentirte peor y no cambia nada. Pues totalmente de acuerdo, ¿no, Laura? Sí, bueno, no es una tontería preocuparse. Simplemente es una dinámica, es un hábito, como cualquier otro hábito. Entonces, no es una tontería, pero sí que a veces cuando comprendemos que preocuparnos no nos sirve de nada, lo vemos como algo absurdo, y es cierto. Pero Claro. llegar a esa comprensión es muy sabio y no es fácil. No es fácil, pero sí, pues quizá te sueltas de mucho peso, ¿no? De mucha carga, claro. Claro, yo creo que a eso se refiere Ana con que es una tontería. O sea, sabemos que las tonterías no existen, ¿vale? Todo tiene su importancia y todo está para algo, ¿no? Y por algo. Pero bueno, desde el concepto que lo dice ella, sí, porque si lo puedes evitar y puedes vivir de una forma más placentera, más consciente, pues te invitamos a que lo hagas. Vale, nos dice Esther de Cádiz. Yo creo que preocuparse es normal. Si quieres a alguien o te importa, te preocupas por él o por ella. ¿Qué pensáis? Aquí venimos a lo de la asociación entre amor, cariño y preocupación, ¿no? Que es lo que estábamos hablando. ¿Quién le quiere comentar algo? Yo. ¿Laura? Vale, pues Laura.
es lo que hablábamos antes. Si yo creo que preocuparse por alguien a quien amas, una cosa es preocuparse y otra cosa es involucrarte emocionalmente en el cual a ti te pueda afectar eso que le está pasando a la otra persona. Tú puedes ocuparte en que la otra persona se sienta mejor, poder atribuirle aspectos positivos, tranquilo, estoy aquí. Una cosa es eso y otra cosa es que en esa preocupación, en esa ocupación, tú te involucres y tú busques que esa persona te pueda reconocer más con esa preocupación. Tenemos un poquito esa confusión, ¿eh? Esa búsqueda de reconocimiento cuando nos preocupamos también es una búsqueda de que el otro nos ame más porque nos estamos ocupando. Yo creo que es encontrar el equilibrio entre lo que yo estoy preocupándome o en lo que me estoy ocupando y qué puedo yo aportar. Pero es amor, lógicamente. No sé si la preocupación en sí es amor o no. Yo no considero que sea amor porque viene miedo, porque yo cuando me preocupo por alguien que quiero, estoy teniendo miedo también por lo que pueda pasar con esa persona y lo que me va a repercutir a mí, lo que le va a pasar a esa persona, ¿vale? Entonces yo creo que el trabajo de intentar ser lo más neutro posible o neutra posible y acompañar, intentando incentivar con frases y palabras positivas y intentar mantenernos al margen en ese acompañamiento, creo que es lo más oportuno. Ok, pues muy interesante. Silvia, en medio minuto y nos vamos. Vale, es que a veces pensamos que por preocuparnos vamos a salvar a esa persona de que no lo pase mal, etcétera. Y a lo mejor lo que tenemos que hacer, como dice Laura, es acompañarle y simplemente que pase, que transite esa experiencia porque a lo mejor tenía que transitarla para aprender algo. Entonces nosotros permanecer ahí neutrales diciendo, aquí estoy para lo que me necesitas, pero esta experiencia es tuya y tú la tienes que tomar ese aprendizaje, ese crecimiento es para ti, no es para mí. Claro, y además... Una última cosa, perdón. Nayara. Una última cosa, Santiago, muy pequeña. Cuando yo me preocupo o cuando digo pobre, qué pena, estoy haciendo a la otra persona pequeñita y energéticamente eso también. Entonces, cuando yo confío en su fuerza y en su capacidad para sostener lo que la vida le trae, entonces esa preocupación ya se convierte en acompañamiento y en presencia, ¿no? Y lo que iba a comentar es que no hemos tocado el tema hoy, que una cosa es preocuparse y otra cosa es ocuparse. Aquí no hablamos de que no hagas lo que tengas que hacer para que las cosas mejoren, pero una cosa es hacer lo que tienes que hacer y otra cosa es ocuparte. Pero ya lo hablaremos en el siguiente tema. Chicas, muchas gracias, Silvia. Silvia Rubio, un placer que hayas estado hoy con nosotros. Gracias, igualmente. Gracias. Nayara González, encantado que hayas compartido el programa de hoy. Un gusto enorme, mil gracias por invitarme, Santiago, una experiencia hermosa. Yo lo hago con todo gusto, de verdad. Y Laura Giner, gracias también por compartir parte de tus experiencias con nosotros. Gracias. Y ojalá hayan más. Gracias. Y a los que nos estéis escuchando, recordad teléfono de contacto 601-487-113 y lo más importante, que a nosotros sí nos importas. Soy Santiago Domingo, nos vemos la semana que viene. Un abrazo.